Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 21. Pero antes sabemos lo importante de la oración, ¿verdad? Para absolutamente todo lo que hagamos en la vida, necesitamos orar para que nuestro Padre nos guíe, sobre todo cuando tenemos decisiones que hacer y cosas tan importantes y espirituales como leer su palabra, porque no queremos entenderla con nuestro propio entendimiento, sino en la manera que Él desea que lo hagamos y a través de su Espíritu Santo. Entonces, si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos la oportunidad de poder leer tu palabra. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias porque podemos leerla y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ok, amigos, ahora sí empezamos nuestra recopilación. Entonces dice, hubo 3 años de hambre durante el reinado de David. Entonces, David probablemente se preguntaría, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no hay agua? Porque sabemos que todo lo que tenemos, las cosechas, el alimento, la lluvia, el sol, la tierra, se lo debemos a Dios, las semillas. Él nos da todo lo que necesitamos para poder vivir, los animales, ¿verdad? Pero si algo, y todo depende de Él, pero Él, hubo 3 años de hambre, dice. ¿Qué es lo que David pensaba? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? Y obviamente lo que hacía era orar. Dice, hubo hambre durante el reinado de David, 3 años consecutivos, y David pasó mucho tiempo orando al respecto, hasta que Jehová le dijo, el hambre ha venido por causa de que Saúl y su familia asesinaron a los gabaonitas. Y esto nos enseña que todo en la vida, toda acción va a tener su consecuencia, ¿verdad? Positiva o negativa. Vemos cómo la gente eh, no quería a Saúl ni a sus hijos por lo que Saúl había hecho, por cómo Saúl había actuado. Muchas veces juzgaban a sus hijos, a sus nietos, por las acciones de David. Y como vemos acá, la acción de Saúl hizo que fueran asesinados sus nietos. ¿Se dan cuenta que esto no es que ya morí, ahí acaba todo? No. Todas nuestras acciones seguirán teniendo consecuencias por generaciones, 2 o 3 generaciones. Pero al igual que esto sucede con las malas acciones, nuestras buenas acciones, Dios nos bendice y lo hace que dure años, que podamos ser bendecidos nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos. Jehová lo extiende muchísimo más. Entonces, eso nos hace pensar y nos hace analizar que realmente cada acción tiene su consecuencia, que realmente si me acerco a Dios, si hago lo que Él me pide, si hago su voluntad, Él me bendecirá. Y no solamente a mí, sino a mi familia, a mi entorno, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis bisnietos. Entonces, ¿qué tan importante es? ¿Se dan cuenta? Porque nuestro Padre desea que seamos felices, que vivamos en paz, que no nos metamos en problemas. Y para hacer eso tenemos que tratar de seguir el camino que Él nos enseña, hacer su voluntad. La obediencia, como hemos visto en muchos casos, es lo más importante. No hacer lo que deseamos, sino hacer la voluntad de Dios. Y Jesús, al venir acá, nos resumió en 2 cosas importantes.
Amar a Dios por sobre todas las cosas y amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Es amarlo. Y para demostrar que amamos a nuestro Dios, tenemos que estar cerca a Él. ¿Cómo? Conociéndolo más a través de su palabra, orando en todo momento a Él, saber, dándonos cuenta que no estamos solos, que Él está en control de nuestra vida, que Él está con nosotros, que Él está a nuestro lado, que Él nos tiene agarrado de las manos, que Él nos está ayudando en todo momento. Y en todo momento orarle y pedirle por ayuda, por guía, por discernimiento, por todo lo que necesitemos en todo momento. Y no es que Él no lo sepa, porque Él lo sabe absolutamente todo, sabe nuestras necesidades y nuestros deseos, pero Él desea que nosotros le pidamos, Él desea que nosotros abramos nuestro corazón, Él desea que nosotros hablemos con Él, le digamos cuánto lo amamos, cuán agradecido estamos por todo lo que hace por nosotros, por enviarnos a su Hijo amado, a morir en la cruz, para limpiarnos del pecado y darnos una oportunidad más de vida, de acercarnos a Él. Dios nos ha demostrado tantas veces cuánto nos ama. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo para demostrarle que realmente lo amamos? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿O estamos haciendo lo que el mundo nos dice que debemos hacer? ¿O lo que a nosotros nos parece que es correcto o no? Recordemos que por nuestra imperfección, nuestras decisiones normalmente serán equívocas. Dios es el que sabe. Jehová es el que todo lo sabe. Él es el perfecto. Y Él nos enseña y nos dice cómo debemos actuar, qué tenemos que hacer. Y eso es lo que debemos enfocarnos, en ser obedientes a lo que Él nos pide, demostrarle que lo amamos, poniéndolo primero, haciendo su voluntad. Eso es lo más importante. Y segundo, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Demostrar el amor hacia los demás. En este mundo, lamentablemente, estamos acostumbrados a que todo sea para nosotros, a preocuparnos solo por nosotros y nos olvidamos de los demás. Aprendamos que todo lo que Dios nos da es gracias a Él. Todo lo que tenemos es gracias a lo que Él nos da. Así que tratemos de ser mejores seres humanos cada día y seamos obedientes. Así demostramos que amamos a nuestro Padre, poniéndolo a Él primero, ¿verdad? Entonces dice, el hambre vino por causa de Saúl y su familia que asesinaron a los gabaonitas. Entonces el rey David inmediatamente convocó a los gabaonitas y ellos no formaban parte de Israel, sino que eran el remanente de la nación de los amorreos. Israel había prometido no matarlos, pero ¿qué hizo Saúl? En su celo nacionalista, trató de exterminarlos. ¡Cuánta crueldad! ¿Verdad? Ellos no hicieron absolutamente nada, sino que a él se le ocurrió, vamos a matarlos y exterminarlos. Sabemos que Saúl estaba actuando muy mal. Hacía cosas en contra de lo que Jehová decía. Hacía las cosas como a él mejor le parecía. Y no tomaba en cuenta los deseos de Dios. Si nosotros a veces hacemos eso, pensemos y analicemos, ¿estoy siempre poniendo a Dios primero en mi vida? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿O estoy haciendo las cosas como mejor me parezca? ¿O estoy haciendo las cosas como mi familia cree, como el mundo me dice que debo hacerlas? Recordemos que el tiempo en esta vida es muy corto, que hoy estamos y mañana no sabemos. Si deseamos realmente conocer la verdad, si deseamos realmente estar en el camino correcto, no nos guiemos por lo que los demás nos dicen. Nosotros mismos pongamos de nuestra parte, leamos la palabra de Dios, aprendamos de Él y Él nos va a dar el entendimiento que necesitamos. Sí, algunas veces dirán, a veces no entiendo la palabra de Dios, pero si ustedes oran y piden por el Espíritu Santo,
y desean de corazón conocer la verdad, Él se los dará, Él les ayudará, pero tienen que desearlo de verdad, de corazón. Entonces dice, lastimosamente, como sabemos, Saúl actuó todo lo contrario, pese a que Dios lo había elegido para ser el rey de Israel, lo había bendecido, lo había ungido. Pero Saúl fue muy soberbio, que creyó por ser rey que todo lo sabía. Y es donde llegó su fracaso, al alejarse de Dios y creer que él solo lo puede todo. Lamentablemente, por su celo nacionalista, trató de exterminar a los gabaonitas. Entonces David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes a fin de librarnos de esta culpa e inducirlos a ustedes que pidan a Dios que nos bendiga? Porque es lo que deseaba, que ellos mismos bendigan al pueblo de Israel. Bueno, no es cuestión de dinero, respondieron los gabaonitas, y no es nuestra intención vengarnos matando israelitas. Y esto también habla mucho de los gabaonitas. Ellos no hicieron nada, ellos no fueron en contra de los hijos de Saúl, ni en contra de sus nietos, ni fueron a matarlos, ni fueron a buscar venganza. Ellos no hicieron nada. Fue Dios quien lo hizo todo. Y fue Dios que hizo que ellos sean vengados. Porque ¿quién hizo esos 3 años de hambruna? ¿Fueron los gabaonitas? No. Fue Dios, fue Jehová quien lo hizo. Entonces, sabemos que jamás debemos tomar la justicia en nuestras manos, sino dejarlo en las manos de Dios y que Él se va a encargar de hacernos justicia. Y también vemos aquí que estas personas no eran personas vengativas, ¿no? No buscaron venganza en ese momento, sino lo dejaron en las manos de Dios y Dios les dio la venganza que ellos esperaban, después de años, obviamente. Bueno, no es cuestión de dinero, respondieron, y no es nuestra intención vengarnos ni matando israelitas, o sea, haciendo más daño, ¿no? Yendo en contra del pueblo de Israel que no tenía nada que ver. ¿Qué puedo hacer por ustedes entonces?, preguntó David. Muy bien, respondieron. Entréguenos 7 de los hijos de Saúl, el hombre que se empeñó en destruirnos. ¿Se dan cuenta cómo las acciones de Saúl repercutió hasta en los hijos o nietos de Saúl? Esas malas decisiones, esas malas acciones, el daño que hizo. Por eso tengamos cuidado con cada una de nuestras acciones, porque más adelante tendrán repercusiones. Le dijeron, los colgaremos delante de Jehová en Gabaón, la ciudad del rey Saúl. Muy bien, dijo el rey, se los daré. David perdonó a Mefiboset, el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, a causa de la promesa que le había hecho a Jonatán. Como sabemos, Mefiboset vivía junto con el rey David, ¿verdad? Quien era hijo de Jonatán. Pero como sabemos, David y Jonatán tenían una relación muy estrecha. Los dos se querían mucho, eran como hermanos y se prometieron mutuamente a cuidar a sus familias. Entonces David no podía romper esa promesa de cuidar a Mefiboset y a su familia. Por eso fue que lo perdonó. Pero les entregó a los 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset, que eran nietos de Saúl por parte de su esposa Acfa. Y también les entregó a los 5 hijos adoptivos de Mical, que ella había criado, porque sabemos que Mical fue castigada por Jehová y no tuvo hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa vez que David estaba danzando y cantando alegre, trayendo el arca de la alianza, y Mical se burló de él? Y por eso Dios castigó a Mical y no permitió que tuviera hijos. Así que ella adoptó a Merab, que era hija de Saúl y esposa de Adriel. Entonces los hombres de Gabaón los ahorcaron en la montaña delante de Jehová, y los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de cebada.
Es muy triste, ¿verdad? Pero esa es la justicia de Dios. Rispa, la madre de 2 de los hombres, extendió un saco sobre una roca y se quedó ahí durante toda la estación de la cosecha, para evitar que las aves de rapiña destrozaran los cuerpos durante el día y que los animales salvajes se los comieran en la noche. Tenía a sus 2 hijos muertos, ¿verdad? Y ella no tenía la fuerza para poder llevar a sus hijos y serlos enterrados, y probablemente no tenía familia que pudieran ayudarlo. Entonces, la única opción que ella tuvo en ese momento es tratar de quedarse junto con ellos y protegerlos de las aves de rapiña y de los animales de la noche. Cuando David supo lo que ella había hecho, ordenó que los restos de los hombres fueran sepultados en la tumba de Cis, donde estaba el padre de Saúl. Al mismo tiempo también pidió a los de Jabes Galad que devolvieran los restos de Saúl y Jonatán, ya que ellos habían sido quienes los rescataron de la plaza pública en Betzán. Recuerda que ellos fueron colgados y los dejaron ahí. Entonces, Jabes de Galat fue los que rescataron a Saúl y a Jonatán, bueno, sus cuerpos, ¿verdad? Porque los filisteos los habían colgado tras la batalla del monte Gilboa, donde una vez más, bueno, Saúl estaba muy lejos de Dios. Y fueron devueltos los huesos a David, los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán. Y Dios respondió a la oración de David y se acabó el hambre en el país. Recordemos muchas veces que todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen una razón y un motivo de ser. A veces no entendemos, pero de todas las circunstancias, tribulaciones, problemas, hay que dar gracias a Dios, porque sabemos que de eso vamos a aprender, de eso vamos a crecer, con eso vamos a madurar y vamos a poder tener más empatía con otras personas que pasan por lo mismo. Hay personas que no necesitan pasar por diferentes circunstancias para poder tener empatía con los demás, pero hay otras personas que sí. Entonces, Dios nos da lo que necesitamos para mejorar como seres humanos y mejorar espiritualmente también. En una ocasión dicen que los filisteos volvieron a estar en guerra porque todo el tiempo los filisteos le tenían mucha cólera a los israelitas y todo el tiempo estaban en filisteos. Era como la piedra en el zapato, ¿verdad? El pueblo de Israel. En una ocasión en que los filisteos volvieron a estar en guerra con Israel y David y sus hombres estaban en lo más ardoso de la batalla, o sea, en el momento más, ¿cómo se dice?, importante que estaban batallando, ¿verdad? David se debilitó y desfalleció. Obviamente David ya no tenía 20 años, ya estaba bastante mayor y obviamente el cuerpo ya no es lo mismo. Entonces dice, Esbi-Benob, un gigante cuya lanza de bronce pesaba como 6 kilos y que ostentaba una armadura nueva, se acercó a David y estuvo a punto de matarlo. Pero Abisaí, el hijo de Sarbia, corrió en su ayuda y mató al filisteo. Y no fue realmente, bueno, fue Abisaí, pero fue Dios quien usó a Abisaí para proteger a David. Porque Dios amaba a David, así como nos ama a nosotros, y nos ama y nos cuida y nos protege. Ahora nos toca a nosotros demostrar que lo ponemos primero y que también lo amamos. Y como vemos, habían varios gigantes todavía en esa época, ¿verdad? Y sí, los gigantes sí existían. Acá tenemos la prueba. Desde la época de David y mucho antes, desde la época de Josué, cuando ellos vieron a los gigantes, ¿verdad? Y muchos del pueblo de Israel se asustaron y por eso fueron castigados. Porque ¿cómo se pueden asustar de gigantes cuando saben que ellos tenían al Dios Todopoderoso? Que para Dios no hay nada imposible. Y si ellos estaban con Él, no tenían por qué tener miedo, ¿verdad? Y Josué lo demostró. Entonces acá todavía habían gigantes
Y Dios, usando a Abisaí, el hijo de Sarbia, ¿verdad? Mató al filisteo. Después de aquello, los hombres de David declararon: usted no puede volver a salir de campaña. ¿Por qué habremos de arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Pero qué bonito, ¿no? El pueblo de Israel y sus soldados amaban a David, porque David tenía un corazón de oro. Era una persona muy noble, humilde, y que siempre estaba ayudando a todos. Era un hombre que trataba de hacer las cosas justas, que compartía lo que tenían con todas las personas. Y por eso el pueblo lo amaba. Y decían, ¿no? Ellos le dijeron: ¿por qué habremos de arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Para ellos David era la luz, la guía, ¿verdad? Porque sabían que David siempre hacía las cosas orando, poniendo a Dios primero, guiado por Dios y amado por Dios. Durante una guerra con los filisteos en Gob, Sibecaí, el husatita, mató a Saf, otro gigante. Y en otra oportunidad y en el mismo lugar, el Hanán mató al hermano de Goliat, el geteo. Goliat, como sabemos, que fue el que David mató, ¿verdad? El asta de cuya lanza era tan grande como un rodillo de un telar. Y en una ocasión en que los filisteos y los israelitas trabaron combate en Gat, un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, desafió a Israel. Y el sobrino de David, Jonatán, hijo de Simeí, el hermano de David, lo mató. Se ve que eran hombres bastante valientes, ¿verdad? Y que Dios estaba con ellos. Estos 4 eran de la tribu de gigantes de Gad y fueron muertos por los soldados de David. Entonces, estos gigantes eran de la tribu de Gad, ¿verdad? Y que fueron muertos por los soldados de David, que como dije, eran personas que estaban con Dios. Y era Dios quien les daba esa fuerza y esa habilidad que necesitaban para poder matar a estos gigantes. Y es el mismo Dios que el día de hoy nos pide que seamos obedientes a Él, que escuchemos su palabra, que hagamos su voluntad, que no nos desviemos del camino. Permanezcamos, amigos, en el camino recto que Dios nos muestra. Aferrémonos a su palabra, que nos guíe, que guíe nuestra mente, nuestros corazones. Seamos obedientes a lo que Él nos pide. Tratemos de ser un mejor ser humano cada día. No nos preocupemos del mañana, porque el mañana está en sus manos. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.